Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz del Ministerio de Cristo Roca de Agua Viva. Hoy tenemos una palabra para sus vidas, una enseñanza preciosa que el Señor nos ha regalado, y pues sea nuestra hermana Teolinda compartiéndonos aquello de que el Señor le ha entregado. Buenas bendiciones, mis hermanos, para cada uno de todos ustedes, en el nombre de Jesús. Gracias, y en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, poderoso Rey, Señor, por todo lo que tú obras y haces en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por las revelaciones que tú das, Señor, por lo que nos muestras, bendito Dios, Señor, por lo que nos preparas a cada uno de nosotros, Señor, para poder preparar, Señor, a otros hermanos, para poder, bendito Dios, Señor, ayudar a otros hermanos que se encuentren pasando por circunstancias y situaciones, Señor, y no saben cómo salir de eso, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todo lo que tú estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros, Señor, porque fluyes en esta enseñanza, en esta revelación, Señor. En el nombre de Jesús te damos la libertad, Espíritu Santo de Dios, para que fluyas cada momento en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Buenas, mis hermanos. El tema de hoy, el tema que vamos a enseñar se llama la guerra contra la fuerza del mal. Entonces, en la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso, entonces aquí en esta palabra el Señor nos está diciendo, esto fue cuando llegaron los 70 que Él envió de dos en dos. Entonces, cuando Él estuvo aquí en la tierra. Mira, hermana, que es bien importante que nosotros entendamos que era a los discípulos. Igualmente, o sea, el Señor a sus hijos también les da esa autoridad y les da esa potestad. Y bien importante porque Él dice: veía caer a Satanás del cielo como un rayo, o sea, otra caída del maligno, ¿sí? No solamente del cielo, sino que ahorita estaba cayendo más. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta, aún como si estuviéramos un segundo, 2 segundos de nacido de nuevo, ya tenemos, ¿sí?, esa potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué representaría entonces lo que es las serpientes? Las serpientes serían los problemas, las situaciones que se presentan cuando tenemos contiendas con las personas, cuando el enemigo utiliza a las personas o por el carácter de las personas. Entonces se va formando una contienda, una pelea, una disensión, una división. Entonces nosotros tenemos esa potestad de aullar las serpientes y poderlas atar y colocar debajo de los pies de cada uno de nosotros y echarlo fuera. Pero para eso tenemos que también entonces tener el dominio propio de nuestras bocas, de nuestros pensamientos y de nuestro ser. También los escorpiones representan la amargura. Cuando nosotros dejamos
la falta de perdón y produce una raíz de amargura. Luego cuando empieza a expulsar, o sea, sale de su boca palabras que hacen daño y pueden paralizar a las personas en un caso dado, o las puede esas mismas palabras aún matar a otra persona de la misma amargura. Digamos, cuando una persona, los escorpiones en sí, ellos traen unas tenazas y traen 2 orificios donde botan unos venenos. El uno paraliza, pero el otro mata. Asimismo, cuando la raíz de amargura está ahí, puede paralizar o matar a otra persona. Puede paralizar, digamos, a nuevas personas que van llegando, a hermanos nuevos o que no están con suficientes cimentados, o hermanos que están débiles en la fe, entonces no saben cómo reaccionar de acuerdo a lo que otra persona está mal hablando de la raíz de amargura que tiene, y empieza también a quedar como quieto, paralizado, y ya como que le forma una pared a otra persona porque ya le habló mal, porque ya le dijo, entonces tiene eso en su mente, en su cabeza, entonces ya tiene otra situación en su cabeza, entonces puede paralizar o aún puede matar, porque también hay muchos hermanos que se retiran de la misma amargura que otra persona puede tener. Entonces, mira, hermana, que no solamente esto lo podemos referir hacia la iglesia y con los hermanos, sino que en cualquier situación, así con un vecino, así sea hasta con un hermano en la sangre, otra persona con la cual convivimos, donde una persona tenga amargura con otra, y entonces hace que expulsar el veneno, y entonces esa otra persona, si no es inteligente, si no discierne, si no entiende lo que está pasando, puede contaminarse, y lo que tú decías, que la puede adormecer con la otra persona y hasta matarla para con la otra persona, porque ya la van a aislar, ya la van a tener aislada, ¿sí? Sí. Y también aquí la palabra nos dice que nos da potestad, ¿cierto? Nos da potestad para hollar serpientes. Entonces la palabra potestad es un poder otorgado, delegado, autorizado para operar de manera decisiva en determinada jurisdicción. O sea, tenemos potestad, un poder espiritual, por lo tanto es un poder también terrenal, ¿sí? Uh-huh. Entonces, potestad en el griego 18-19 es exousia. Exousia, sí. Eso. Uh-huh. Es un poder de actuar con autoridad, empoderamiento, derecho. Es un privilegio a quienes, a los que creen en su nombre. O sea, esa potestad nos la da Dios a nosotros, porque antes de nosotros creer en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos bajo la potestad, pero del maligno. Ahora estamos encima, o sea, estamos con la potestad que nos otorga Dios en nombre, para poder echar fuera demonios, para poder hablar nuevas lenguas. Es una potestad para colocar. Entonces vemos en Marcos capítulo 16, versículo 17, que nos dicen: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces aquí nos está diciendo la potestad, aquí en la palabra de Dios nos dice la potestad que el Señor nos da a los que creen en su nombre. Entonces debemos utilizarla, o sea, no solo saberla que existe aquí en la palabra de Dios, sino también utilizarla, o sea, empoderarnos ahora de esa potestad para poder... Mira, hermana, que es bien importante que lo que tú estás diciendo, porque muchas veces las personas acuden al pastor o acuden a un líder para que hagan una cosa o para que hagan la otra. Pero debemos de entender que también
esa persona nacida de nuevo, ese hijo de Dios, tiene ese poder y tiene esa autoridad. Y por ejemplo, tan importante que nosotros cuando entra una persona nueva, pues le entregamos el formato de la autoliberación para que esa persona sea consciente de que ella tiene poder, tiene autoridad para echar fuera demonios, o sea, todo lo que en su vida antigua, ¿sí? Cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, nosotros abrimos puertas, ¿sí? Abrimos puertas a diferentes cosas. Y esos espíritus inmundos que entraron en la vida nuestra, hay que sacarlos, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante lo que tú estás diciendo, ¿sí? Porque dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿sí? Echarán fuera demonios, o sea, lo espiritual. Pero también está lo terrenal que estabas explicando. Sí, entonces lo terrenal también está que hablaremos nuevas lenguas, ¿sí, no? Y que también tomarán en manos serpientes y si comiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. También que si podemos nosotros poner manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Entonces, también en el Salmo 91 nos dice 13. Dice, sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Mira, hermanos, que esto es bien importante porque sobre el león dice que Satanás anda como león rugiente presto a quien devorar, ¿cierto? Entonces dice que sobre el león y la aspid, o sea, la serpiente, pisarás, o sea, lo que estaba diciendo el Señor en Lucas, ¿sí? En Lucas 10 está diciendo que nos da potestad para hollar serpientes y escorpiones. Y aquí el Salmo 91, mire que este es en el antiguo pacto. Y ya el Señor decía, hollarás al cachorro del león y al dragón, y el áspid pisarás. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Este nombre, el león rugiente, Satanás anda como león rugiente, y el dragón, estas son las manifestaciones del maligno, de Satanás. Y lo podemos ver que ya en la última, ahora en este tiempo ya se está manifestando es el dragón. Y por ejemplo lo podemos ver mucho en calcamonías y todo eso, sí, que ya se está mostrando todo esto sobre el dragón en los dibujos animados. Ya es la oveja y el dragón. En todo está montado el dragón, ¿sí? Sí, en los dibujos animados. Entonces, el dragón, o sea, este es el tiempo del dragón, este es el último tiempo porque es la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás y dragón. Entonces, esta es la última manifestación, el dragón. Y aquí está diciendo, hollarás al cachorro del león y al dragón. Entonces, aquí en la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos dice así. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí vemos que hay una lucha contra situaciones espirituales, o sea, contra principados, potestades, gobernadores de este siglo y huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Esto es una lucha espiritual, pero también que se manifiesta terrenalmente, ¿sí? Como utilizando a peones de Satanás que permiten hacer una fuerza contra el mal, o sea, hacer daño a personas como nosotros o como hijos de Dios o a cualquier persona, al prójimo, para que vivan en maldición o para que vivan en depresión o para que hacer daño simplemente. Mira, hermana, perdóname, yo te hago una aclaracioncita acerca de los peones de Satanás. Hacenos esa aclaración de quiénes son los peones de Satanás. Los peones de Satanás son los brujos, los hechiceros, los satanistas, los magos, los adivinos que están en contra de las cosas que Dios quiere, o sea, en contra del bien que Dios quiere. Cuando se dice peones de Satanás son los servidores de Satanás, pero con hombres, ¿no?
Sí, seres humanos. Seres humanos. Eso. Son seres humanos con espíritus inmundos que decidieron trabajarle a las fuerzas del mal por un motivo u otro, así aún siendo engañados ellos mismos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, nos dice la palabra de Dios, ¿cierto? O sea que nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? Conociendo del Señor. O sea, cada uno de nosotros que llegamos a los caminos del Señor, que el Señor nos ha llamado, debemos empezar a conocer quién es Jesucristo, quién es el Señor, qué vino a hacer, a qué vino el Señor y de qué es lo que nos quiere librar, salvar, y también conocer las armas espirituales que Él nos ha dado a nosotros, armas que Él nos ha dado que son espirituales, porque es una guerra espiritual. Dice la palabra que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huéspedes de maldad. Aquí en Colosenses capítulo 2 versículo 13 nos dice así: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esos potestades son los que nos habla aquí en Efesios 6:12, ¿no? Él nos dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo o espirituales de maldad, ¿sí? Esos gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Entonces, porque nos dice así, y entonces nos dice que cuando nosotros lo recibimos, anuló fue el acta de decreto que había en contra de nosotros. A veces todo eso que nosotros estamos siempre nos intimida, y todo eso es la memoria y el recordar de que toda esa cantidad de pecados que nosotros hicimos y todo, y que merecemos todo eso que nos está pasando. No, el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos que Él despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. O sea que cuando el Señor los despoja a ellos, él ya los que lo reciban, a los que creen en su nombre, Él es el que les da potestad de ser hecho hijo de Dios, y nos da potestad para aullar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, porque el Señor nos venció fue en la cruz. En la cruz fue que Él venció a todos los principados, a todas las potestades, ¿sí? Y eso es bien importante, porque el triunfo de Él fue la cruz, ¿sí? Y aún dice la palabra de Dios que Él juzgó a Satanás y a todo su séquito, lo juzgó ahí en la cruz. Entonces es importante, porque aún también, como dice la palabra aquí en Colosenses, que dice que lo despojó, ¿sí? de ese poder que tenía sobre el ser humano. Pero entonces, ¿cómo nosotros somos beneficiados, ¿sí? de todo esto? ¿Sí? Porque nosotros vemos que aún el maligno está sobre los seres humanos, ¿sí? Pero y vemos por eso que todavía hay maldad, todavía hay guerras, todavía hay toda una cantidad de cosas de maldad, ¿cierto? Entonces podemos decir que el maligno está gobernando todavía. ¿Por qué? Porque Adán y Eva le dieron la autoridad al maligno, ¿sí? Allá en el Edén, cuando le hicieron caso a la serpiente antigua, allí quedó la raza humana bajo, ¿sí? la autoridad del maligno. Entonces por eso es que se manifiesta todo ello. Pero Cristo Jesús en la cruz hizo un juicio, ¿sí? y despojó al enemigo, ¿sí? lo despojó a los principados, a las potestades, ¿sí? y los exhibió públicamente. Entonces, queriendo decir que aquellos que conocen, aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que están caminando en el Señor, o sea, el maligno no tiene ese poder, no tiene esa potestad sobre ellos. Eso, ustedes porque los despojó, o sea, los sometió. Entonces, no tiene autoridad sobre nosotros siempre y cuando nosotros tomemos esa autoridad.
¿sí? Y caminemos en Cristo Jesús, en obediencia, en santidad. Unidos a Él, en santidad. Sí, claro. Es algo progresivo, ¿sí? Vamos conociendo al Señor y va haciendo algo progresivo esa santidad, va haciendo algo progresivo esa obediencia cada día más, y así por eso nosotros podemos someter al maligno también, así empoderarnos de todas esas situaciones que el Señor nos permite a nosotros en libertad. Nosotros, para poder, como el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, ¿sí?, para deshacer las obras del mal. Entonces, estas obras del mal que están dentro de nosotros primeramente, ¿sí?, es la que vamos a deshacer por la autoridad que Dios nos da a nosotros, y para ir en esa limpieza. Vamos a leer el capítulo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso, entonces nosotros, así como aquí mismo nos lo está diciendo, andamos en la carne, pero no militamos en la carne. ¿Qué quiere decir? De que andamos en este cuerpo físico, pero la guerra es espiritualmente, no es contra el que vemos, sino contra lo que hay dentro de la persona. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales porque es algo espiritual, por lo tanto tenemos armas espirituales, ¿sí? Y armas poderosas. Por ejemplo, la palabra de Dios es un arma poderosa cuando la creo. Cuando la creo y camino en ella, es un arma poderosa. Digamos, ahí en Efesios también nos habla de la armadura de Dios, ¿sí? Porque la verdad es un arma poderosa que va en contra del maligno, ¿sí? Y también armas poderosas que nosotros tenemos, también es... Mira, hermana, que aquí en Efesios, como estabas diciendo, pues dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea que no es contra las personas la situación, sino es una entidad espiritual. Y cuando tú estabas diciendo entonces de Efesios, esto es bien importante en el versículo 17. Sí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios, cuando la creemos realmente, cuando le creemos al Señor realmente, cuando la utilizamos, cuando la proclamamos, cuando el enemigo nos está diciendo algo, digamos, a nosotros, digamos, de nuestros hijos, de nuestros familiares, o lo que estamos viendo físicamente, entonces nosotros las utilizamos, la palabra de Dios, cuando nos dice, seré salvo tú y tu casa, ¿sí? Será salvo yo y mi casa. Entonces, si yo la creo, yo la proclamo, y entonces busco también a sí mismo palabras de las promesas de Dios, y entonces empiezo a proclamar. Ahí estoy sacando un arma espiritual, ahí estoy sacando un arma, en este caso la estoy usando en forma defensiva, ¿sí? Pero también la puedo usar en forma ofensiva. Aquí nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, poderosas en Dios. Digamos, algo poderoso que yo le puedo creer al Señor, el perdón. Él me manda a perdonar, ¿cierto? Y es algo muy poderoso. De lo que me estén haciendo, inmediatamente perdone. Entre más rápido perdone, mejor. ¿Por qué? Porque no le voy a dar lugar al diablo a que empiece a trabajar en mis pensamientos, en mi corazón y en mi ser. Entonces, de acuerdo a cómo voy creciendo y cómo voy aprendiendo a saber de que he crecido en esto de la fe y de irle creyendo al Señor y de ir utilizando la espada en el tiempo que me demore en perdonar. Mira, hermana, que es bien importante lo que tú estás hablando, porque
dice, pues aunque no andamos en la carne, o sea, pues en divisiones, en peleas, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en idolatría, en fornicación, en adulterio, en lascivia, todo ello, lo que nos dice Gálatas 5:16 en adelante, dice, aunque no andamos en la carne, no, aunque andamos en este cuerpo de carne, dice, no militamos según la carne, o sea, según esa parte espiritual carnal, ¿sí? De peleas, divisiones, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces esto es bien importante porque lo que tú estabas hablando sobre la santidad, sobre guardarse uno, ¿sí? Es importante porque así es donde esa palabra va a actuar. Si, por ejemplo, si una persona, un creyente, anda en mentiras, ¿sí? Entonces lo que pasa es que el enemigo se va a reír muchas veces y como que, ¿por qué? Si anda en mentiras y todo ello, ¿cómo va a poder hacer una destrucción de una fortaleza donde hay una cosa bien camuflada en mentira? Porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces es como decir, un hijo de Dios andando en algo que el padre de la mentira es Satanás y anda en mentira. Entonces es como cómo se va a destruir una fortaleza de esas cuando se está andando es con las cosas del maligno, con un arma del maligno que es la mentira. Que es la mentira, sí, o sea, también con la altivez, ¿cierto? Porque eso se levanta contra el conocimiento de Dios, porque dice que derribando argumentos, todos esos argumentos que nosotros tenemos en cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestro ser, ¿cuáles son esos argumentos? Esos argumentos son lo que está en nuestro corazón y que creemos que es así, pero aunque leamos la palabra de Dios y la palabra de Dios me manda a decir la verdad y ando en mentiras, entonces eso es un argumento que va en contra de Dios, porque me quiero creer yo mismo una mentira. Y también con la altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, todo lo que se levante en contra del Señor, es todo lo que se levante, esa altivez es de acuerdo a lo que yo quiero y a lo acuerdo a lo que yo pienso. Cuando nosotros llevamos los pensamientos cautivos, porque como aquí nos habla llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, quiere decir de que nosotros vamos a llevar cualquier ofensa, ¿cierto? Que guardemos en nuestro corazón, la vamos a llevar a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la obediencia de Cristo? El perdón. Sí, inmediatamente perdonar, o sea, empezar a trabajar. Toda ofensa que me llegue a mi corazón, cualquier palabra que me dijeran, inmediatamente perdonar. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque sé que el maligno está en todo lugar y está haciéndole en su corazón, o simplemente son caracteres de la persona que no nos agrada a nosotros. Pero el Señor nos habla de un perdón, el Señor nos habla de una bondad, el Señor nos habla de andar en una santidad, el Señor nos habla de andar en una ayuda, no en guardar cosas en nuestro corazón, para que nosotros no nos sujetemos a la obediencia de Cristo Jesús, porque es una obediencia. Por eso nosotros debemos de renovar y cambiar esos pensamientos de nosotros, como nos lo dice en Romanos 12:2, dice, renovad vuestros pensamientos, ¿cierto? Él nos dice ahí, entonces es renovar todo lo que teníamos en el corazón hacia atrás de lo que habíamos aprendido, y desaprender eso y volver a aprender nuevamente lo que el Señor dice en su palabra, y empezar a caminar para poder caminar en esa verdad. Porque cuando nosotros caminamos en la verdad, estamos utilizando el cinturón de la verdad. Y el cinturón era para sujetar el pantalón, para que no le caiga el pantalón. Entonces, si andamos en una mentiras, pues como dijo nuestro pastor, o como nos lo dice en la palabra de Dios, que Satanás es el padre de la mentira. Ajá, sí. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 nos dice así: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Entonces aquí nos está hablando de todo dominio, nos está hablando de toda autoridad, toda potencia, ¿cierto? Aquí nos está diciendo, y eso también nos lo confirma en Mateo capítulo 28, 18, ¿cierto? Cuando él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces él ya había resucitado, ¿cierto? Él lo dijo cuando ya había resucitado, cuando se había levantado entre los muertos. El creyente que tiene a Cristo en su corazón ha sido comprado a precio de sangre y tiene autoridad y potestad. Aquí nos está hablando de todo dominio, toda autoridad, toda potestad. Y sí, mi hermana, mira que es bien importante esto porque aquí ya estamos viendo entonces lo que el Señor decía de que Él los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, ¿sí? Aquí que cuando nos dice que despojando a los principados y a las potestades, estos son grupos de demonios, ¿cierto? Principados y potestades. Entonces aquí en 1 Corintios 15 nos está ya diciendo, ¿sí? de otras jerarquías, ¿cierto? Que son dominios, autoridades y potencia. Eso, entonces aquí vemos otros tipos de jerarquías, ¿sí? Espirituales, porque son dominios, autoridades y potencias, ¿sí? Entonces esto es bien, porque esto es bien interesante para que lo tengamos en cuenta, porque dice que ha suprimido dominios, autoridades y potencias, ¿sí? Colosenses capítulo 1 versículo 15, 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí podemos ver también algo de lo que es cómo está también conformado lo que es el poder de las tinieblas. Y entonces dice aquí que el Señor, óigalo bien, porque es el Señor creó, ¿sí? Toda la creación fue hecha por Él, ¿sí? Y para Él, sea visibles o invisibles. Sean tronos, sean dominios, o sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo eso queda sometido cuando el Señor murió en la cruz. Estos dominios o estos principados o estas potestades. Entonces aquí vemos más jerarquías, ¿sí? De lo que se está hablando: dominios, autoridades, potencias, tronos, dominios, principados, potestades. Aquí vamos agrandando la lista. No somos solamente demonios o espíritus inmundos, sino que el apóstol Pablo está hablando también en Efesios, como lo estamos mirando ahora, ¿sí? En Efesios él está hablando, ¿sí? de principados y de potestades. Aquí en Colosenses entonces nos está hablando de dominios y también está hablando de los principados y de las potestades. Entonces vamos a la palabra de Dios en el Salmo capítulo 8 versículo 4 en adelante hasta el 8. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces aquí vemos que el Señor nos hizo al hombre poco menor que los ángeles, ¿cierto? Pero en cuanto a las tinieblas, por la victoria de Cristo Jesús tenemos autoridad.
nosotros, ¿cierto? Sobre todo porque ahí mismo lo está diciendo, ¿cierto? Que nos puso todo debajo de nuestros pies, ovejas, bueyes, todo, pero también dijiste que lo coronaste en gloria y en honra al Señor, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos viendo que todo esto lo hizo el Señor con nosotros y como nos lo dice así, que quién es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Mira, hermana, que esto es bien importante que nosotros entendamos la posición en la cual el Señor Dios nos hizo, y por eso es que primero o sea, en el primer día hizo una cosa, la otra, y en el sexto día, en el último día, hizo al hombre y lo colocó para enseñorear, para gobernar sobre todo, ¿cierto? Pero es la parte importante cuando el hombre y la mujer caen, ¿sí? Y que quedan bajo el maligno, y es porque el Señor les dio una orden, les dijo, de ese árbol no coman, ¿sí? Entonces es bien importante que en Cristo Jesús recobramos todo aquello que perdimos en el Edén. Todo esto que nos está diciendo, que el Señor nos coronó de gloria y de honra y le hiciste enseñorear sobre todas las obras de sus manos, y aún cuando dice todo lo pusiste debajo de sus pies, entonces en Cristo Jesús aún los demonios, aún los principados y las potestades quedan debajo de nuestros pies también en Cristo Jesús, que es bien importante la aclaración. Sí, porque también en Juan capítulo 4, versículo 4, él también nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros. Habéis oído que viene y que ahora Él está. Entonces, Él nos está a nosotros diciendo que nosotros somos de Dios, que hemos vencido por medio de Cristo Jesús, porque lo tenemos acá adentro. Es mayor el que está en nosotros, y entonces tenemos que convencernos de eso. Primeramente tenemos que convencernos de que ya Él está adentro, creerlo, de creer que hay una fuerza adentro, que está el mismo Señor adentro en nosotros y que nos da esa autoridad, esa potestad sobre toda fuerza del mal, y que lo podemos lograr, que podemos vencer y sacar todo lo que hay en nosotros para poder así mismo nosotros ser más que vencedores, como lo dice en la palabra de Dios. Aquí en Job capítulo 7, 17 nos dice así: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Entonces mire aquí como nos lo dice el Señor, y nos dice que ¿qué es el hombre? Nosotros somos importantes, porque nos está diciendo para que lo engrandezcan. Somos importantes para el Señor. Nosotros, aunque nosotros muchas veces nos veamos de una forma para nosotros mismos, o digamos aquí terrenalmente, muchas veces el menosprecio, ¿sí? Eso es una parte bien tremenda, cuando la persona se menosprecia. Y cuando se ve a un espejo y dice que no es nada, que tan feo, que tal cosa, que tal otra, sí, pero el Señor está hablando es esto, ¿sí? Sí, que es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él el corazón del Señor. Eso, por eso es muy precioso. Sí, por eso un arma poderosa es la palabra de Dios, y creerla, porque es la única forma de nosotros salir de esto. Porque imagínense que el Señor nos está diciendo, ¿qué es el hombre? Aquí Job nos está diciendo, para que lo engrandezcas. O sea, es el Señor quien califica a nosotros, no el mundo. Aquí en el mundo, las personas, no. Aquí en la tierra, mire que, digamos, para uno poder trabajar ejecutar una acción en una labor, en un trabajo, debe de calificar. Él debe de calificar aquí en la tierra unos estándares, sí. Pero para Dios Él no necesita sino que le crea, que tenga fe. Él comprarlo a precio de sangre, lo recibe en su corazón y venga, yo hago con usted esa persona. Y ni se imagina uno en la posición que Él lo puede colocar. Hermana, porque por ejemplo para la mujer hay un estándar,
¿cierto? De que tiene que ser delgada, que tal cosa y tal otra. Entonces ya la persona gordita ya va a tener menosprecio, ya se va a sentir mal porque es gordita, porque es chiquita, porque esto, porque lo otro, ¿sí? Entonces, bien importante, ¿sí? Aquellas personas que aún, como está el estándar de una mujer, entonces quieren tener esas tallas, ¿sí? Y se pueden hasta dañar su cuerpo, ¿sí? En operaciones, se pueden dañar su cuerpo en abstenerse de los alimentos, todas esas cosas por ese estándar. Sí, y entonces ahí nos dice el Señor a nosotros que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor nos está mostrando que podemos llegar a tener esa imagen y semejanza de Él por medio de Cristo. En esa limpieza de nosotros vamos renunciando al carácter del enemigo, entonces vamos teniendo el carácter de Dios. Pero aquí lo importante sobre todo eso es la autoridad y la potestad. En un momento tuvo el enemigo esa potestad sobre nosotros, ¿sí? Ahora nosotros nos empoderamos de esa misma potestad para poder deshacer las obras del mal, tanto en nuestra vida como en nuestros hijos, como en cómo ayudar a otras personas a ser libres y a poder levantarse contra toda fuerza del mal, que ese es el propósito, ¿no? Esta es la enseñanza. También vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde podemos encontrar esta fuerza del mal. Anteriormente, por ejemplo, en Génesis, ¿cierto? Vemos que habían unos, leamos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Estos son ídolos que se encuentran y que adoraban ellos en ese entonces, digamos, Labán, ¿sí? Y le enseñaba a sus hijas, porque, digamos, en este caso, Raquel, que robó los ídolos, eran ídolos domésticos, eran ídolos que utilizaba el papá de Raquel, y entonces estos ídolos ella los robó porque estaban también en su corazón y los anhelaba. O sea, para ellos eran unos ídolos domésticos, eran como unos dioses para ellos. Entonces, nosotros vemos que... Mira, hermana, que esos ídolos domésticos o terafines, pues eso es lo que utilizan en el satanismo. Y, por ejemplo, la palabra de Dios, como tú lo estabas diciendo, sobre los peones de Satanás, ¿no? De que vemos que, por ejemplo, Labán es una persona que no es temerosa de Dios, de Yahvé de los ejércitos, sino que él tenía unos terafines. Y muy tremendo porque Raquel, o sea, en la enseñanza de Raquel, estos terafines, ¿sí? Por ejemplo, los utilizan los santeros, o sea, los peones de Satanás. No quiero decir que Labán fuera un peón de Satanás, no, sino que era la religión del Medio Oriente o sus ídolos que cada uno tenía. Pero igualmente de allí es que es rescatado, por ejemplo, Raquel, y van conociendo lo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Sí, o sea, estos terafines son los ídolos que tenían en casa como estatuas, como digamos ahorita se pueden ver el Señor de los Milagros, la Virgen, Cupido, imágenes de Santa Marta, de San Gregorio. Estos son ídolos terafines en casas, terafines, como lo dice en la palabra de Dios. En eso, la palabra de Dios en esos capítulo 7, versículo 11 nos dice así. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Bueno, aquí estamos observando cómo en la palabra de Dios también hay sabios, también hay hechiceros, también hay hechiceros de Egipto, ¿no? Estamos hablando de Egipto y encantamientos.
Entonces estamos viendo que esto es una fuerza del mal. Estos hechiceros son peones de Satanás, de la fuerza del mal. Así como nosotros tenemos servidores de Dios, sacerdotes del Altísimo, Satanás tiene peones y estos peones los utiliza para irse en contra del conocimiento de Dios. En este caso era el faraón en ese entonces, ¿sí? El faraón. Mira, hermana, que por ejemplo con Daniel también vemos que, por ejemplo, Nabucodonosor tenía también su séquito de adivinos, de sabios, de hechiceros, de todo ello, ¿sí? Entonces, aún nosotros los podemos ver en nuestra nación, ¿sí? Astrólogos también, sí, ¿no? Astrólogos. Entonces, por ejemplo, los políticos buscan estos peones de Satanás para que dirijan, ayuden a dirigir en algunas cosas el gobierno de esta nación. Entonces, o sea, es muy tremendo porque las autoridades nuestras, los reyes, como dice la palabra, muchas veces los que están en eminencia, ¿sí? Están es con los hechiceros, con los brujos, con los santeros y todo ello. Es muy tremendo. ¿Sí? Sí, es muy tremendo porque, digamos, hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que verdaderamente está con nosotros, pero se prefiere buscar esa fuerza del mal, se prefiere buscar algo supuestamente, entre comillas, más rápido y para obtener algún beneficio supuestamente, pero pasa lo contrario, ¿no? Se está entregando la nación, se está entregando una ciudad. Por ejemplo, el alcalde de aquí de la ciudad que lo entregó esta ciudad a una potestad, a un terafín, por decirlo así. Eso, y muchas veces lo que sucede es que cuando, digamos, se le está haciendo esas entregas y todo eso al enemigo, ¿sí? Está maldiciendo de una forma u otra la tierra. ¿Y sabe por qué esto pasa? Porque estas cosas pasan unos por falta de fe, otros por falta de conocimiento, como nos dice la palabra. Sí, mis hijos perecen por falta de conocimiento, porque muchas veces podemos escuchar que nuestro presidente está haciendo esas cosas, podemos saber que el presidente de otra nación está haciendo esas cosas, pero no sabemos qué hacer para poder nosotros también, los hijos de Dios, contrarrestar esas situaciones. Ahorita está un grupo político que está aplicando para la nación, ¿sí? Y que habían hecho un pacto satánico, porque eso lo dijeron a nivel de iglesias, y para que oráramos y rompiéramos ese pacto, ¿sí? Ese pacto satánico que había hecho ese grupo político que tiene ese nombre como pacto también, para destruir. Entonces esa es la parte que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Como hijos de Dios y con la autoridad que el Señor Jesucristo nos dio. Entonces, para deshacer ese pacto de ese grupo político que tiene ese nombre también, pacto, ¿sí? Eso, y entonces ahí utilizaríamos, cuando nos vamos en contra de lo que hemos escuchado, en contra de lo que vamos oyendo, o en contra de lo que el Señor nos está mostrando, lo que están haciendo las obras de las tinieblas. Entonces ahí estamos utilizando nuestra arma en ofensiva en contra de eso, contrarrestando todo aquello que nos están haciendo a nuestro país, porque no solamente es utilizarlo para nosotros, nuestro beneficio de nuestros hijos, sino de nuestra nación. Así entonces es. Aquí en Daniel, capítulo 2, versículo 2, también aquí nos habla de magos y vinos. Vamos a leer la palabra de Dios. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Estos magos, estos astrólogos, estos caldeos eran los que trabajaba este rey, en este caso Nabucodonosor, ¿sí? Él trabajaba era con esos, y entonces cuando Daniel viene y se presenta delante de él, el Daniel le dice que va a hablar con Dios, que va a dar su respuesta de parte de Dios, porque él estaba muy furioso. Entonces aquí podemos observar que hay magos, hay astrólogos, hay encantadores, hay caldeos, hay todas estas partes
para revelar un sueño, para revelar algo, ¿sí? Pero necesitamos nosotros es conocer qué hay. Por eso estas citas es para que se vea que esto está desde mucho antes y que ahora ha habido progresivamente y han salido muchísimos más en contra de los hijos de Dios, en contra de nosotros y en contra de muchas personas que se prestan como personas que se prestan y caen, y pueden ser muchos hermanos o personas elegidas por Dios y que tienen muchas cosas de parte de Dios, pero que no las conocen, no las saben, no han sido reconciliados con Dios y son utilizadas para ser peones de Satanás. Entonces aquí con ese conocimiento que estamos adquiriendo de que está esto, vamos a ver y vamos a empezar a conocer cómo vamos a contrarrestar y tener el conocimiento de qué es lo que realmente hay y qué es lo que se está trabajando el mundo de las tinieblas, el mundo del enemigo en contra de los hijos de Dios. Mira, hermana, que esto es bien interesante porque Nabucodonosor tiene un sueño y a él se le olvida el sueño y entonces él llama a su séquito, ¿no? A todos los astrólogos, magos, sabios, encantadores y todo ello. Y pues ahí estaba Daniel entre ellos, porque a Daniel lo habían escogido entre ellos, pero él, en su corazón él deseó apartarse de toda la comida del rey y pues el eunuco le ayudó a darle siempre ese alimento de agua y verduras. Pero es bien interesante porque dice aquí que en el versículo 27. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y si ven lo que dice, lo hermoso que dice y lo que si nosotros realmente lo sujetamos y vamos a la verdad, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En ese caso era Nabucodonosor, ahora todavía es el mismo rey, el mismo Dios de ayer, mañana, hoy, siempre, del cual nos puede revelar esos misterios a nosotros y no necesitamos esos magos, astrólogos, los peones de Satanás, ni hacernos a las cosas de las tinieblas. Lo digo porque también hay aún hijos comprados a precio de sangre, conocedores, que han experimentado la verdad, el Espíritu Santo, y aún cuando llegan en tiempo se van a buscar esta fuerza del mal para saber algo, para obtener algo. Entonces estos misterios los puede revelar es el Señor. Todos estos misterios nos los puede ayudar es el Señor. Entonces miremos aquí en Hechos capítulos 13, versículo 6 en adelante hasta el 8, digo yo, pero aquí está el 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces era un mago, era un falso profeta, dice aquí Bar-Jesús, dice ahí, ¿cierto? Entonces dice que en este lugar había este mago, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano.
Entonces aquí miramos, aquí vemos en este capítulo a Pablo que está lleno del Espíritu Santo. Él está lleno del Espíritu Santo porque muchas veces estamos al lado de un mago, al lado de un falso profeta, estamos al lado de adivinos, estamos al lado de eso y ni siquiera se discierne. Pero aquí vemos como Pablo está lleno del Espíritu Santo de Dios. Debemos de llenarnos del Señor, que Él cada día hay para nosotros de parte de Él, llenarnos y tener el conocimiento de la palabra de Dios, para que falsos profetas que lo que quieren es hacernos daño a nosotros con sus mentiras o con sus verdades trastornadas con mentiras, quieren es hacernos caer. Entonces veamos también la palabra de Dios en Números capítulo 23 versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Entonces aquí vemos que el Señor dice que no hay contra Jacob, ¿sí? Ni contra Israel, ¿sí? Porque Balá le dijo a Balaá que maldijera al pueblo, ¿sí? Dios nos tiene a nosotros para bendición, ¿sí? No para maldición, pero resulta que muchas veces por la fuerza del mal nos quieren a nosotros maldecir. ¿Cómo? Para vivir, digamos, en pobreza, para que nuestros hogares se destruyan, para que nuestros hijos caigan en el adulterio, o nosotros tengamos escasez, o haya enfermedades de muerte que no son de parte de Dios. Entonces ellos que hacen altares, hacen brujerías, hacen cosas. Entonces dicen, porque contra Jacob no hay agorero, ni adivinación contra Israel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos pueden hacer, pero no hay por qué, porque la vamos a discernir, vamos a estar en el Espíritu y vamos a cancelar eso. Y nuestros hermanos nuevos que están ahí, nosotros vamos a estar pendientes de lo que les está pasando a ellos, para ayudarlos a ellos en el conocimiento de lo que Dios nos ha entregado a nosotros, y también ayudarlos a ellos en oración y estar guardándolos y ayudándolos a cuidar en oración. Nosotros en la brecha estar parados, ¿sí? Entonces aquí nos habla de que nosotros también tenemos que ir cerrando puertas de pecado, puertas de iniquidad, porque la iniquidad es lo de nuestros padres, pecados que hicieron nuestros padres, pero que nos asedia a nosotros. Y entonces muchas veces abrimos esa puerta y caemos ahí también en la iniquidad de nuestros padres. O también el pecado que nosotros mismos hacemos y abrimos nuevas puertas a otras generaciones. Entonces tenemos que, en vez de abrir puertas, ir cerrando puertas, ir conociendo la palabra de Dios, ir viendo qué es lo que el Señor nos dice en su palabra, y ir ejecutando la palabra, o sea, caminando en la palabra de Dios, para que así haya esa limpieza. Aquí en la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1 versículo 5, en primera de Juan capítulo 1 versículo 5, primera de Juan capítulo 5 versículo 18 nos dice así: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a no practicar más el pecado. Ese pecado que nos asedia a nosotros, tenemos que nosotros llegar a no practicarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda del que tenemos adentro, el poderoso. Le pedimos al Señor, por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a ver lo que nosotros tenemos, porque tenemos pecados ocultos, tenemos pecados escondidos, tenemos pecados que ya ni siquiera nos acordamos, tenemos pecados que lo estamos practicando, y como no hemos sujetado nuestra moral a la moral de Cristo, entonces lo seguimos haciendo continuamente sin siquiera saber, que la conciencia nos acuse, porque creemos que está bien. Entonces estos pecados tenemos que ir cerrando esas puertas, cerrando todas las puertas,
para poder nosotros ir siendo limpiados cada día más. También, mis hermanos, la palabra maldición en el griego 2551 nos dice que es maldijera, es mal, maldiciendo, hablar mal, es una disposición maliciosa, también nos dice, es hablar mal para llegar a una conclusión. La palabra maldición propiamente es hablar mal, ¿sí? Es emplear palabras maliciosas, dañinas con el fin de premeditar algo de destrucción, ¿cierto? También nos dice que la palabra maldición nos está diciendo a nosotros que esta palabra maldición es hablar mal, es murmurar, es llevar, es injuriar o abusar a veces de lo que se ha dicho o de lo que se le han dicho a uno. O que uno mismo se dice, ¿no? En contra También. de uno mismo, ¿sí? Eso es maldecir. Uno se puede estar maldiciendo a uno mismo y tenerlo como hábito. Es que yo soy bruto, es que yo soy de una forma o de otra. Entonces, así mismo. O también cuando se le dice a un niño, o cuando se le dice a un compañero, a un adulto, y se le estáis mal hablando a esa persona, está maldiciéndolo. Entonces, por eso nos dice en Mateo capítulo 15, versículo 4, nos dice así. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces nos dice así, también que el que maldiga, o sea, el que mal hable del padre o de la madre. Sí, entonces algunos dirán, no, pues es que yo no tengo nada bueno que hablar de mi papá porque no respondió, porque no hizo eso, porque me daba muy poquito, o porque no me visitaba, o lo que usted quiera pensar, pero, o sea, cuando nosotros nos sujetamos a la palabra y dejamos de maldecir, si no tengo nada malo, nada bueno que decir de mi padre, pues no digo nada, pero no me agarro a decirlo al uno y al otro y a cuantos las personas estén por ahí. Entonces, en Proverbios capítulo 20, versículo 20 nos dice así. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Entonces aquí vemos que la lámpara de nosotros se nos apaga al que maldice a padre y madre, o sea, al que mal hable de padre y madre, el que esté a sí mismo, porque aquí mismo en el capítulo, en el versículo 17 de Proverbios 20, aquí en la palabra de Dios nos dice que la lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, si maldecimos a nuestros padres, pues se nos va a apagar la lámpara y ahí puede entrar en oscuridad tenebrosa. O sea, un día el Señor me mostraba, hermanos, perdone que les diga, pero un día el Señor me mostraba cuando yo le decía a una persona y empezaba a orar, le dije, no arrepientas, no haga eso, no estoy diciendo las cosas porque eso es prácticamente maldecir a su papá y a su mamá. O prácticamente, y me mostraba eso por allá, una profundidad, y había en esa, eso era muy oscuro, y allá dentro de una profundidad bien profunda había una cárcel. Entonces, mire cómo dice, le arrepiéntase, porque el Señor dice que se le apagará su lámpara y caería en esa oscuridad profunda la que me estaba mostrando. Entonces, en algunos no debemos de endurecer nuestro corazón, no creyendo y encima maldiciendo, ¿sí? Porque esto, lo que tú estás diciendo tiene que ver con Hechos 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y aquí nosotros podemos ver que, por ejemplo, muchas personas que no creen y que uno les está evangelizando, o sea, pueden hasta maldecir a Jesucristo, pueden maldecir y todo ello, o maldecirlo a uno. Y eso es bien tremendo porque, pues, aunque no nos afecta a nosotros, porque nosotros tenemos la bendición de Abraham, ¿sí? Dice, al que te maldiga lo maldeciré, y al que te bendiga lo bendeciré, y todas las maldiciones las convertiré en bendiciones. Entonces, o sea, nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa gran ventaja sobre aquellas personas que nos maldigan. Por eso no debemos de
de estar respondiendo y discutiendo cuando nos afectan, cuando nos dicen maldiciones, o sea, cosas mal dichas, ¿sí? No debemos de estar, porque eso antes es una bendición para mí. Y entonces ahí estoy también trabajando en el área mía de no ser carnal, ¿sí? Sí, y de que, por ejemplo, aquí como nos dice, que endurecieron su corazón y no creyeron. Y entonces dice, así muchos hermanos también, a pesar de que se les está hablando, se les habla del propósito, se les dice, se les enseña, prefieren endurecer su corazón y se van hablando aún de los mismos, en las mismas congregaciones y todo eso, y sin el conocimiento, sin el entendimiento de lo que aquí dice la palabra de Dios, de que, como nos dice, el que nos maldijera, seremos nosotros antes bendecidos, porque pues el Señor mismo lo dice ahí. Entonces tenemos que creer, porque el Señor así lo tiene escrito. Y también vemos que aquí en la palabra de Dios, en Hechos 19, donde habían unos, cuando Pablo fue a Éfeso, ¿sí? Y entonces habían muchísima gente que practicaban. Ellos eran griegos y ellos practicaban la magia, practicaban muchas cosas, y entonces hechicerías ellos practicaban. Y Pablo les habló del Dios no conocido, y entonces ellos llevaron allá sus libros y sus cosas y las fueron quemando, pero porque creyeron en el Señor. Leamos en Hechos capítulo 19, versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea que aquí vemos que estos hechiceros, o estos que hacían esas brujerías, esa hechicería, o tenían sus ídolos y renunciaron a ellos, quemaron eso, o sea, renunciaron a ellos, Dios les dio la oportunidad, ¿sí? Porque pues igual también están elegidos por Dios, les dio la oportunidad de soltar eso, porque la misma palabra dice que no entrarán en el reino de los cielos. Estaban en pecado así como nosotros. Si nosotros practicamos un tipo de pecado, ellos están practicando otro tipo de pecado, pero estábamos todos muertos en delitos y pecados. Y para eso nos dieron esta oportunidad, para empezar a hacer un cambio en nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así es. Y entonces aquí vemos cómo estos de incrédulos pasan a creerle al Señor, claro, a ya dejar de ser peones de Satanás para ser sacerdotes del Altísimo. Qué maravilloso. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí vemos que no entrarán en el reino de los cielos, que no, esos no tendrán ninguna parte con el Señor. ¿Por qué? Porque nos debe ser algo progresivo, o sea, dejar lo que hemos estado practicando para poder que el Señor nos encuentre de otra forma, dejar en este caso un arrepentimiento verdadero, como ellos lo hicieron, ¿no? Como esos magos que quemaron sus libros. Y era de gran valor para ellos, y era de gran valor hasta económico, pero ellos decidieron en este caso soltar eso. Ahora también tenemos que soltarlo del corazón, sacarlo del corazón y sacar para que haya una limpieza verdadera y podamos hacernos uno con el Señor, hacernos uno con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, porque si nos hacemos uno con Él, somos un espíritu con Él. Padre, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, gracias, poderoso Rey, por esto que estás enseñándonos, Señor, mostrándonos, Señor, Padre Santo, Señor, para que no seamos ignorantes, Señor, en lo que tú, Señor, nos dices, Señor, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, Señor, porque Él está como león rugiente mirando a quien devorar, Señor. Auxílianos, Señor, a entender, Señor, bendito Dios, Señor, y a poner, Señor, Padre
Santo, por práctica tu palabra, creer en tu palabra, creer en ti, Señor, y poder levantarnos, Señor, en poder, Señor, en esa autoridad que tú nos das, bendito Dios, Señor, y empoderarnos, Señor, Padre Santo, Señor, en nombre de Jesús, Señor, y poder ser participantes de ti, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.